En esta lección aprenderemos cómo convertir los datos a tabla. Te estarás preguntando, ¿y qué es eso de tabla? La tabla es un formato especial que podemos aportar a los datos cuando son necesarios analizarlos de una forma rápida y eficiente. Este es un paso previo que vamos a hacer antes de crear la tabla de preferencia. El formato de tabla aporta a los datos una flexibilidad y una serie de ventajas que luego va a heredar nuestra tabla dinámica. Fijémonos en estos datos que tenemos en pantalla. Para Excel son un simple rango de datos, lo que significa que a la hora de estar trabajando, si yo estos datos los he utilizado para crear una tabla dinámica o los he utilizado para una fórmula, si añado más datos, no se tienen en cuenta dentro del rango. Es decir, tendría que volver a seleccionar el rango completo con los datos nuevos para que la tabla dinámica los pudiera tomar y se pueda actualizar, o para que la fórmula igualmente se viese actualizada. Para mejorar este trabajo podemos utilizar el formato de tabla, porque el formato de tabla, una de las cosas más importantes que va a hacer por nosotros es no tener que actualizar el rango. Hace muchas otras cosas más y tiene muchas otras ventajas, pero esa es la mayor de todas. ¿Cómo podemos aplicarle a nuestros datos formato de tabla? Muy sencillo. Podemos hacerlo desde dos lugares dentro de Excel. Desde la pestaña Inicio, con el botón que se encuentra dentro del grupo Estilos, que es Dar formato como tabla. Muchas personas desconocen la potencia que tiene este comando. Se piensa que simplemente es para darle una estética a las celdas. Es verdad que le va a aportar una estética, pero le va a dar una funcionalidad que nos va a ayudar a ser mucho más productivos y más rápidos con el trabajo de análisis de los datos. Aquí simplemente tenemos que seleccionar el formato que queremos y una vez que hemos decidido qué formato quiero aplicar a mis datos, por ejemplo aplicaremos azul estilo de tabla medio 13, al hacer clic sobre él va a aparecer un cuadro de diálogo para crear la tabla. Debemos verificar que la tabla tiene encabezados y que esté activada la casilla, como en este caso, para que tengan en cuenta como si fueran los campos de la base de datos, porque luego esto va a funcionar como una base de datos. Finalmente, clic al botón Aceptar. Entonces, la tabla ahora tiene otro aspecto distinto, como podemos ver. Fijémonos cómo le han aparecido los autofiltros. Hay una serie de cambios que hasta este momento tendríamos que hacerlo de hecho a mano. Y una de las cosas más importantes es que el rango se actualiza automáticamente. Fijémonos que además de poder convertir en tabla los datos desde la pestaña Inicio, desde el botón Dar formato como tabla, también podríamos haberlo realizado desde la pestaña Insertar, con el botón Tabla. En este caso está desactivado el comando tabla porque nuestra lista de datos ya lo hemos convertido a una tabla de datos. Para ello vamos a deshacer, nos dirigimos a la ficha Diseño de tabla y luego en el grupo Herramientas, clic al comando Convertir en rango. Al hacer clic sobre él nos va a aparecer un cuadro preguntando si deseamos convertir la tabla en un rango normal y luego hacemos clic al botón Sí. De esta forma, ahora podemos visualizar que ya no aparecen los autofiltros. Esto significa que hemos convertido la tabla de datos en un rango de datos simple. A continuación, convertiremos esta lista de datos ahora nuevamente en una tabla de datos, pero a través de la ficha Insertar. Nos dirigimos a la ficha, luego en el grupo Tablas, clic al comando Tabla. Al hacer clic sobre ella podremos visualizar que se selecciona todo el área del rango de datos y aparece el cuadro de diálogo de Crear tabla. Igual que en el caso anterior, que la casilla de la tabla tiene encabezados esté activada porque nuestra tabla tiene encabezado y luego clic al botón Aceptar. Ahora ya tenemos los datos convertidos, es decir, nuevamente tenemos la tabla de datos, podemos fijarnos que aparecen los autofiltros. Da igual que lo apliquemos desde un lugar u otro. El caso es que estos datos ahora ya están convertidos a una tabla. Queremos explicarte las ventajas que obtenemos por ello.
Primero, queremos que sepan que este rango que se ha creado cuando hemos convertido los datos a una tabla no es un rango estático, sino un rango dinámico. ¿Esto qué significa? Significa que si a partir de estos datos creamos una tabla dinámica, tendrá la ventaja que al añadir datos a este rango, se añadirán a la tabla dinámica solamente con hacer clic en el botón actualizar. Es decir, no tendremos que volver a seleccionar los datos de nuevo con los nuevos registros que hayamos añadido o las nuevas columnas. Esto significa que si yo ahora, por ejemplo, añadimos una fila más, un registro, por ejemplo, vamos a colocar el mes de, nuevamente, abril. Pasamos a la siguiente celda. La fila se añade automáticamente y podemos ingresar los valores en cada celda. Podemos observar, si seleccionamos toda la tabla de preferencia, que en la esquina inferior derecha aparece una pequeña muesca que tenemos aquí en la parte inferior. Cuando convertimos un rango a tabla, esa pequeña muesca siempre aparece en la parte inferior derecha de la tabla y se va a ir moviendo automáticamente a medida que incorporamos registros dentro de la tabla, o también podremos ampliarlo colocando el puntero del mouse en la esquina inferior y luego arrastrando para añadir columnas, o también hacia abajo arrastrando y presionando el botón para agregar filas y luego ingresar la información. Da igual que los importes de otro programa lo ingresemos a mano o lo peguemos. Siempre esto se irá ampliando, y si tenemos alguna tabla dinámica o rango dinámico o fórmulas que utilizan estos datos, siempre se verán actualizados con los nuevos registros que incorporemos. Lo mismo ocurre con las columnas. Podemos eliminar luego también las filas si es que hemos añadido nuestra tabla de datos como normalmente sabemos, seleccionando las columnas o filas y luego eliminándolas. Si añadimos una columna, por ejemplo, en la celda F2 ingresamos el nombre de impuesto y luego presionamos Enter, lo incorpora automáticamente, es decir, esta columna ahora forma parte de la tabla de datos. Por tanto, siempre vamos a tener nuestros objetos que dependen de esta tabla, gráficos dinámicos, tablas dinámicas o fórmulas actualizados. Ahora, también, siempre que tenemos el ratón dentro de la tabla, hay unas herramientas adicionales que aparecen, que son las herramientas contextuales, que están dentro de la pestaña Diseño de tabla. Fijémonos en esta pestaña cuando aparece, cuando el ratón está dentro. Si hacemos clic a otra celda, desaparece la ficha Diseño de tabla. Por lo tanto, aquí vamos a encontrar herramientas que son muy útiles, que van a servir para trabajar con la tabla de datos. Para empezar, debemos saber que Excel le da un nombre a esta tabla, para que cuando tengamos que referirnos a ella, es decir, a todos esos datos, tengamos una forma fácil de hacerlo. Excel lo llamó a esta tabla tabla 2, como podemos ver, y si ahora vamos al cuadro de nombre, hacemos clic en la flechita, también está acá el nombre de tabla 2. Es decir, que cuando seleccionaremos tabla 2, automáticamente va a seleccionar toda la tabla de datos. En este caso podríamos querer cambiar ese nombre para darle un nombre más identificativo. Simplemente nos posicionamos acá arriba en el cuadro de texto del nombre de la tabla y escribimos, por ejemplo, el nombre de ventas. Y luego Enter para aplicarlo. Ahora ya hemos cambiado el nombre a nuestra tabla. Ahora es un rango dinámico y lo podemos seleccionar desde aquí, pero realmente lo que hemos creado o lo hemos cambiado en este caso es desde el cuadro de nombre de la tabla. Otra de las ventajas que hemos observado a simple vista es que los filtros han aparecido automáticamente. Cuando se han convertido los datos a la tabla, no hemos tenido que añadir los filtros manualmente, ni con la combinación de teclas que solemos utilizar para esto como Control Shift más L. O con Control Shift más L también podemos quitar o añadir de una forma rápida y fácil, pero no hemos tenido que hacerlo a mano. Ha sido Excel quien lo ha añadido estos botones de filtro por nosotros. Por tanto, otra de las ventajas es que los filtros aparecen automáticamente como hemos indicado.
También tenemos otra ventaja, que es que al crear fórmulas dentro de la tabla, por ejemplo, si queremos calcular el impuesto, en este caso que es el IVA, vamos a decir que lo vamos a calcular de la siguiente forma o con la siguiente fórmula. Igual, luego colocaremos aquí el nombre del campo, que en este caso deseamos multiplicar, que es el importe del total por el impuesto, que es el 0.21. Podemos apreciar que automáticamente aparece el nombre del campo entre corchetes y el arroba. El arroba significa que selecciona lo que está en el campo total, es decir, en el campo que viene a continuación. Ahora, si multiplicamos por el tanto por ciento del impuesto 0.1 y cuando presionamos Enter, podemos fijarnos la ventaja, se calcula toda la columna entera y no uno por uno. El formato de tabla funciona algo similar a una base de datos, es decir, si introducimos la fórmula en un registro, toda la fórmula se copia en todos los otros campos, sin que tengamos que copiar esa fórmula manualmente con el controlador de relleno, como hemos podido observar. Esta es otra de las grandes ventajas del formato de tabla. Ahora bueno, Excel pone el color que queremos, pero no hay problema porque desde la pestaña Diseño de tabla, que es para trabajar con las tablas de datos, en el grupo Estilos de tabla, tenemos varios estilos rápidos que podemos utilizar y aplicar a nuestra tabla de datos. Lo podemos dejar como lo teníamos antes o seleccionar otro estilo rápido y aplicar a nuestra tabla de datos. Por lo tanto, utilicemos el método que utilicemos, lo importante es que conozcamos cómo podemos sacarle partido a los datos con este formato de tabla. Y en las próximas lecciones seguiremos viendo más sobre tablas dinámicas.